Y bueno, nos quedamos en esta parte de ley de Hardy-Weinberg. Entonces, bueno, existe. Ustedes, pues nada más quédense con esa idea. Insisto, no es motivo de la materia en este momento calcular. Ya si alguno de ustedes en algún momento decide ser genetista y para colmo le toca que yo lo evalúe o alguna cosa así, entonces, si se los voy a preguntar y van a tener que dominarlo, ¿no? A veces es lo único que dominamos de genética de las poblaciones, pero bueno, puede ser porque he de confesar que este tipo de ecuación en genética de las poblaciones lo ocupamos mucho. Yo me acuerdo en mi examen de consejo hace algunos ayeres, que llegué muy nerviosa, no me sabía, se me olvidaron todas las fórmulas y la única que me sabía era esta. Entonces, yo ya no entendía ni qué me estaban preguntando, pero yo apliqué Hardy-Weinberg para todo y bueno, pues pasé, ¿no? Entonces, en algún momento yo creo que no lo hice tan mal. Pero bueno, ahora, tenemos otro fenómeno en donde no siempre los papás, ambos papás, son portadores de una entidad autosómica recesiva y sin embargo tenemos a un individuo que tiene esta enfermedad autosómica recesiva. Y este mecanismo se llama disomía uniparental, ¿vale? Aquí nos tenemos que remontar un poquito a la meiosis cuando la vimos hace unas semanas, en donde pues tenemos aquí en este esquema los cromosomas, que en este caso son los cromosomas homólogos, ¿sale? Acuérdense que estos para que empiecen la división siempre tienen que replicarse. Entonces tenemos aquí nuestros mismos cromosomas homólogos ya replicados, cada uno con su cromatida hermana, y quedamos que en la meiosis 1, lo que se separaban eran los cromosomas homólogos, un homólogo de cada tipo, se iba a las células hijas, y por eso teníamos células que eran de diploides a haploides, ¿sí? Cada una con la mitad de información genética, pero cada una con 2 cromátidas, entonces teníamos que eran haploides bivalentes, ¿no? Y después mencionamos que en la meiosis 2, lo que se separan son las cromátidas hermanas, y entonces me generan células hijas, cada una con una cromátida, y son las células haploides monovalentes. Hasta ahí lo vimos, ya era lo normal. Ahora, independientemente de las alteraciones numéricas o estructurales que nos pueda generar esto, podemos tener otra consecuencia, que sean las enfermedades autosómicas recesivas, porque ¿qué tal si este error de meiosis ocurre en un individuo que ya de por sí era portador o heterocigoto? ¿Vale? ¿Qué tal si ese individuo era heterocigoto? Entonces el alelo aquí en este caso un cromosoma que pues, está como gris pero un poquito más claro que el otro, no se separa y reciben una célula hija los 2 cromosomas o las 2 cromátidas hermanas de un solo papá, ¿sale? Entonces tenemos 2 cuerpos de un solo papá, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué ocurre? Bueno, ¿qué tal si este individuo era heterocigoto, pero el cromosoma que tuvo esta disomía uniparental justo fue el cromosoma que estaba mutado? Entonces, de estar compensado y tener uno que no funciona y uno que sí, pues podemos tener 2 que no funcionan. Y entonces, esa heterocigosidad que tenía este individuo se pierde y su hijo se vuelve homocigoto. Pero ese homocigoto que coincide con su hijo no viene porque ambos papás hayan generado o dejado sus 2 alelos mutantes o alterados en ellos, sino solamente fue uno, pero recibió 2 de ese uno. ¿Vale? Me van a decir, ay doctora, ¿en serio hay tan mala suerte? Les juro que soy muy mala suerte y lo podemos ver con relativa frecuencia en la clínica. ¿Vale? Bueno, esto lo menciono porque, sobre todo, por ejemplo, en fibrosis quística, en donde tenemos pues una alta prevalencia de portadores, de repente tenemos un niño enfermo, le hacemos el estudio, confirmamos fibrosis quística, le hacemos el estudio a los papás para detectar portadores y resulta que ella es portadora y él no. Y entonces lo primero que hacemos es juzgar a la mamá y decir, híjole, pues seguramente fue del Sancho, pero este señor no es el papá, ¿no? Entonces, pues hay que checar porque a veces no es necesariamente que sea de alguien más, que haya un problema de infidelidad, sino simplemente fue una disomía uniparental y bueno, eso generó que aunque el papá no sea portador, su hijo esté enfermo, ¿vale? Y sí ocurre con relativa frecuencia. De hecho, perdón, después de la herencia mendeliana vamos a ver esos mecanismos no clásicos de la herencia y vamos a hablar de algunas entidades que se deben a esa disomía uniparental.
Bueno, ahora vamos a enfocarnos en fibrosis quística, pero antes de empezar con esto, ¿alguna duda de las generalidades de la herencia autosómica recesiva? ¿O vamos bien? Todo bien, doctora. Todo bien, doctora. ¿Todo bien? Bueno, 11. Ok. Bueno, vamos con fibrosis quística. Fibrosis quística, pues es una entidad muy viejita, tiene mucho tiempo que se conoce, y era, pues, no tan parecida como la hemofilia, que se considera como la enfermedad de la realeza, pero es una enfermedad que aquí en América casi no teníamos, que era más común de regiones europeas, ¿vale? Como que había muchos efectos fundadores por ahí, y por eso decimos que bueno, fue descrito en el folclore europeo inicialmente. No se conocía bien la entidad hasta 1930, en donde ya se estableció como un diagnóstico la fibrosis quística del páncreas. Sin embargo, no sabíamos por qué el páncreas tenía tantos quistes hasta 1950. Bueno, no sabían, porque en ese entonces les juro que ni yo había nacido. En 1950 vieron que estos individuos estaban como salados, pero no porque tuvieran mala suerte, sino cuando los checaban y veían su sudor, o a veces hasta las demás dicen que sí, cuando los llegan a besar, los sienten salados, vieron que tenía un aumento en la concentración de sal en su sudor en estos pacientes, y bueno, fue hasta 1989 cuando se logró clonar el gen, que es un gen que codifica para un canal de conductancia de cloro, como causal a esta entidad. ¿Vale? ¿Qué frecuencia tiene? Híjole, si nos vamos a los que hemos visto previamente, ¿vale? De las mendelianas, esta es por mucho más frecuente que las autosómico-dominantes, que acondroplasia, que Marfan, que neurofibromatosis. Vean la incidencia, es uno en 2000 a uno en 3.500 recién nacidos vivos, ¿sale? Esto depende de la población que estemos buscando, ¿no? A mí, bueno, yo la fibrosis quística la tengo como particular cariño porque en mi época, que no había tantas modalidades para tener la titulación, pues mi examen profesional fue con un paciente con fibrosis quística. Entonces, bueno, sí, como que se volvió una de las entidades favoritas, digamos, ¿no? Porque, bueno, tuve la suerte de que sí me la sabía, y entonces no me fue tan mal con el examen profesional, pero bueno, aunque sí estaba medio pesado que empezaran con este tipo de preguntas en un examen para un médico general, pero bueno, eso ya es otra historia. El hecho es que tenemos esta frecuencia de homocigotos, pero vean la frecuencia de heterocigotos, es de 1 en 22. Eso implica que si ahorita somos 30 personas en esta sesión, uno de nosotros 30, no sé quién, seguramente es portador para esta entidad. ¿Vale? Si estamos en ese equilibrio de Hardy-Weinberg que estábamos comentando, uno de nosotros es portador, ¿vale? De menos uno. ¿Quién? No lo sé. Ahí sí es una desventaja para ustedes porque yo ya fui mamá, entonces, pues si soy o no soy portadora, bueno, con mis hijos ninguno de los dos tiene fibrosis quística, entonces, pues porque que yo sí sea portadora, pero mi esposo no, entonces ya, la libramos, ¿no? Pero bueno, esa es la frecuencia de portadores y vean que sí es muy común. Entonces, pues a veces, aunque no tengamos cierto parentesco, no seamos una población cerrada, pues aquí en la Ciudad de México, siendo tantos millones de personas, la posibilidad de encontrarme con un portador, pues sigue siendo alta, porque es 1 en 22. Estamos hablando de que en un edificio, ¿sale? Ya sea de departamentos o en una oficina, pues seguramente si los dos empiezan a salir y tenemos posibilidad de que sean portadores, esta posibilidad es alta, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un mapa en donde me va marcando la frecuencia por cada población. Aquí en América Latina dicen que es 1 en 10,000, aunque esta es la que menciona en su libro. Y bueno, menciona cuáles serían algunas de las mutaciones más frecuentes, ¿vale? Vamos a ver que hay mutaciones que tienen muy baja prevalencia y hay otras que tienen una prevalencia un poquito mayor, ¿vale? ¿Cuál es la patogenia de esta entidad? Bueno, es cambio, esa mutación en el gen CFRT, o TR, perdón, que codifica para ese canal de conductancia de cloro, el cual se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7 en la región 31, y bueno, puede tener alguna mutación. ¿Qué mutación? Pues como es muy frecuente la frecuencia de heterocigotos, pues al tener 1 en 22, resulta que tenemos más de 1.500 mutaciones distintas. Entonces, no solamente tenemos el riesgo de tener de emparentar con alguien o de tener una relación con alguien que sea portador, sino que puede ser que él tenga su mutación y yo tenga la mía, ¿sale? Y entonces, en esta entidad, es muy común tener el antecedente de ser heterocigoto compuesto,
¿sale? Ahora, por mucho, una de las mutaciones más frecuentes en nuestro país, y bueno, a nivel mundial, pero en nuestro país, es la de lesión de 3 nucleótidos que codifican para la fenilalanina en la posición 508 del gen, ¿sale? Estas sí se las debo, la nueva nomenclatura, pero bueno, antes, hace unos 3, 4 años, a las deleciones en las proteínas usábamos letras del alfabeto griego, y entonces ocupamos una delta, ¿sale? Que es lo que está aquí. Y entonces eso es lo que significa esta nomenclatura, deleción de la fenilalanina en la posición 508. Esto implica que en este caso la mutación es una deleción, una pérdida de 3 nucleótidos. ¿Por qué sé que son 3 nucleótidos? Pues porque acuérdense que 3 en 3 es como se va codificando, y los 3 codifican para fenilalanina, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la función de este canal? Es un canal de cloro, entonces pues inhibe el transporte de sodio, ¿sale? Y bueno, pasa únicamente cloro por estos canales, y para que se activen o se cierren estos canales, habitualmente dependemos de calcio, ¿sale? Aquí el cambio, pues aquí en este esquema, estamos viendo que el canal funciona bien, y entonces van metiendo sodio, sacan cloro, mediante ese tipo de bomba, ¿sale? El cloro sale por el canal CFTR, y así se va a mantener cierta homeostasis, porque también el agua se va a mantener equilibrada. ¿Qué va a ocurrir en estos casos? Pues habitualmente, al no funcionar este canal de cloro, el cloro que está dentro de la célula no va a poder salir. ¿Por qué? Pues porque este canal que lo pasa no va a poder salir, ¿vale? Entonces el cloro se va a quedar dentro, y también el sodio va a seguir entrando. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues acuérdense que cuando tenemos más concentración de solutos, pues generalmente la célula tiende a meter agua para mantener esta concentración parecido a lo que está en el exterior. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a meter más agua de lo que debiera. ¿Qué va a pasar con la secreción que va a estar afuera? Pues va a ser una secreción menos acuosa o menos hidratada, que va a tener ciertas complicaciones, ¿vale? Eso sería básicamente la etiopatogenia de esta entidad. Evidentemente es un poquito más complicada en algunas cosas, pero bueno, quédense con esta parte. El canal de cloro no funciona, entonces el cloro se queda dentro de la célula, entra el sodio, que es lo normal. Al tener un estado hiperosmolar dentro de esta célula, pues lo que va a pasar es jalar agua para que se mantenga esa homeostasis, y entonces las secreciones que quedan por fuera de esta célula van a estar deshidratadas, ¿sale? Ahora, dentro de las mutaciones les comentaba yo que había más de 1500. Bueno, depende de la población que estemos estudiando, pues vamos a encontrar algunas más frecuentes, otras menos frecuentes. Si me voy a la población caucásica, sobre todo los que tienen antecedentes de familiares europeos, pues resulta que cuando hacen ellos un estudio de panel para mutaciones, con un panel de 5 o 6 mutaciones distintas, que son las que tengo aquí, con esas van a detectar al 90% de los portadores y de enfermos con fibrosis quística. Pero pues recuerden que México somos, pues históricamente, un lugar con mucha mezcla, con mucha panmixia, ¿sale? No solamente tenemos genes europeos, sino también están los africanos, también están los nativos de aquí de América, y bueno, tenemos muchas mezclas de diferentes áreas. Pues resulta que no tenemos 5 mutaciones frecuentes, tenemos más de 34 mutaciones distintas en nuestra población, y que aún así, aunque yo genere un panel buscando todas estas mutaciones, solamente puedo llegar a caracterizar o a identificar al 75% de esta población, ¿sale? Quiere decir que un 25% va a tener alguna otra mutación que quizás sea frecuente en su familia, pero que no esté reportada en la literatura. Entonces, habitualmente en esa entidad, cuando hacemos un estudio molecular, pues nos tenemos que ir a secuencia del gen, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque puede haber mutaciones que no estén descritas. Ahora, esos cambios o esas mutaciones van a ser de diferentes tipos de acuerdo al efecto o a la causa de la entidad que vamos a ver, ¿sale? Tenemos desde la tipo 1, que sería la más severa, en donde de plano no tenemos proteína, ¿sale? Es decir, esa deleción es tan importante que cuando llegamos a la traducción, ese canal no se genera, y entonces pues no tenemos algo que funcione, y pues va a tener fibrosis quística. En la segunda, lo que va a pasar es que se genera ese RNA mensajero, se traduce, se produce cierto canal de cloro, sin embargo, a la hora de que tiene que migrar y colocarse en la membrana celular, el transporte y su degradación puede estar disminuido o de plano ausente, y también vamos a tener un efecto de fibrosis quística.
Podemos tener el tipo 3, en donde resulta que este canal para que entre cloro, y para que lo saquemos sobre todo, pues bueno, es dependiente de energía. Aquí el problema va a ser la regulación. Aunque tengamos eso, va a tener algún cambio en donde esa activación por ATP no ocurre. Y entonces también no va a ser funcional y nos va a causar el cuadro clínico de fibrosis quística. Y tenemos otros, la tipo 4 y la tipo 5, en donde sí se produce la proteína, sí tenemos un canal, pero este canal ya sea que esté disminuido en cantidad o esté disminuido en la actividad. Y entonces pues podemos tener también un cuadro clínico, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que quedarnos aquí? Bueno, aparte de conocer los 5 tipos diferentes de mutaciones o defectos, pues quedarnos con las mutaciones de tipo 1, 2 y 3, pues son las más severas. ¿Cómo sabemos o con base a qué se clasifica una fibrosis quística severa? Así está o no asociada con insuficiencia pancreática. ¿Sale? Pues aquí está, es lo mismo que acabo de explicar, pero con un esquemita. Entonces tenemos aquí la mutación 1, sobre todo la 2 y la 3, pues son de las más severas, porque ya sea que no produzcamos bien el genoma, la expresión por la transcripción, o que no se produzca bien la proteína en el aparato de Golgi, o que de plano no se ensamble de manera adecuada en la membrana celular, ¿sale? Puede ser que tengamos una tipo 4 que está como deficiente esa conductancia, la tipo 5 en donde sí se genera el canal, funciona, pero se quita o se remueve de manera acelerada, o de hecho se puede degradar, básicamente. ¿Sale? Ahora, ¿cuál sería la hipótesis de la enfermedad? Bueno, decimos que inicia con un bajo volumen, ¿sí? Con poca agua. Es decir, hay una reabsorción excesiva de sodio y de agua hacia el interior de la célula, lo que va a ocasionar que se deshidrate principalmente el moco de la vía aérea. ¿Qué otra cosa va a pasar? Recuerden que el moco en las vías aéreas pues tiene la facilidad de que al ser delgado, pues lo podemos mover con los cilios y atrapa, ¿no? Algunos microorganismos, se supone que es protector. Pero ¿qué ocurre si tenemos un moco más espeso? Pues entonces en lugar de poder recubrir y lubricar el epitelio, se va a volver más espeso, poco fluido, y entonces va como a apelmazarse o acumularse en esa región, y en lugar de estar por encima de los cilios, va a ser tan pesado y viscoso que los va a aplastar. Y entonces esa parte del barrido del epitelio no lo vamos a tener. ¿Qué otra consecuencia va a tener? Se vuelve una región con alta salinidad. Al tener un exceso de cloro y de sodio en la superficie de la célula, pero dentro de la misma, va a interferir con la función de algunas moléculas que tienen con cierta función antibiótica, ¿vale? Por así llamarlo, ¿vale? Son como inmunomoduladores, como puede ser la beta-desbenzina 1. Entonces, si tenemos un exceso de este cloro y de este sodio entre estas áreas, como pueden ser los pulmones, los alvéolos, pues vamos a tener mayor riesgo de salinidad. Y eso lo que va a ocasionar es que las bacterias que estén dentro de ese moco, en el pulmón, pues van a vivir o van a persistir más tiempo. ¿Qué otro problema vamos a tener? Pues bueno, además de que se altera esa molécula inmunomoduladora, por así llamarlo, va a haber también más inflamación. ¿Por qué? Pues porque va a haber más bichos, ¿sale? Entonces vamos a tener una respuesta inflamatoria que se va a volver exagerada, ¿sale? ¿Esto cómo va a estar? Va a estar incrementada la producción de interleucina 8, la 6, el factor de necrosis tumoral y otras proteínas que son inflamatorias. Y al mismo tiempo, las antiinflamatorias van a estar disminuidas. Vamos a tener un tejido poco hidratado, con mucho moco espeso, salino, que va a tener mayor cantidad de bacterias y además un área con mayor inflamación. Recuerden que si tengo un área con mayor inflamación, también está vascularizado, puede haber ruptura de esas barreras y finalmente si tengo algún microorganismo que no sea el habitual, pues puede pasar al interior de la célula. Y como consecuencia, pues bueno, estos individuos van a tener una mayor predisposición a diferentes infecciones. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque la respuesta inflamatoria en ellos, la parte específica, no funciona. Y bueno, entonces va a haber más predisposición a la unión de la pseudomonas aeruginosa o de Staphylococcus aureus
al epitelio respiratorio, que finalmente nos va a condicionar la infección frecuente en estos pacientes. ¿Sale? Entonces, bueno, este es como que el mecanismo. Tengo más cloro, tengo más sodio, jalo agua, mi moco es más espeso, más viscoso, aplasta mis cilios, no lo puedo barrer, y además se quedan ahí los bichos, bajan mis defensas y por eso me enfermo. ¿Qué otro problema pueden tener? Pueden tener problemas gastrointestinales, entre ellos el 15% de los pacientes con fibrosis quística al nacimiento pueden tener un cuadro de obstrucción intestinal secundario a un hilio meconial. ¿Sale? Recuerden que el moco, el meconio es ese moco que se produce en el tubo digestivo para protegernos cuando estamos dentro del vientre de mamá, ¿sale? Para que cuando pase el líquido amniótico, que recuerden ustedes es muy ácido porque también se forma por la orina, pues bueno, para protegerlo pues se forma este moco, que a veces hay algún tipo de complicación, pero pues ser un moco más viscoso, menos hidratado, va a formar tapones tal cual en el hilio y no va a haber manera de que pueda pasar por más peristalsis que tengan. Entonces estos niños tienen un cuadro agudo de obstrucción intestinal y la única manera de poder ayudarlos, pues la mayoría de las veces es por cirugía. Además de eso, van a tener insuficiencia pancreática. Recuerden que el páncreas es una glándula que tiene dos funciones, la endocrina y la exócrina. Entonces va a pasar lo mismo en todas las glándulas. Va este canal de cloro no funcionar bien, vamos a tener secreciones que son más viscosas, que va a ser poco probable que transiten por estos conductos. Y bueno, recuerden que parte de la producción exócrina del páncreas, pues son básicamente enzimas que tienen que ver con degradación de proteínas, ¿no? La amilasa y otras, la lipasa pancreática, entre otras cosas. Y bueno, si resulta que la producción de estas enzimas es muy alta, pero se quedan más tiempo del debido en los conductos y en el páncreas como tal, pues lo que va a pasar es que va a formar pequeños quistes en cada uno de ellos, dándole la apariencia de fibrosis quística, que es el diagnóstico, y bueno, cuando tenemos más quistes que páncreas, pues vamos a tener finalmente una insuficiencia pancreática, que insisto, va a ser tanto exócrina como endocrina, y que bueno, finalmente pues va a ser el criterio de severidad. Entonces, bueno, tiene obstrucción intestinal. Recuerden que también en la parte de la primera porción de el intestino delgado, pues es cuando se absorben las vitaminas liposolubles. Aquí va a estar deficiente ese mecanismo de absorción por el moco que se va produciendo, entonces no tenemos esa adecuada absorción, lo cual nos puede generar, entre otras cosas, desde anemia, pueden ser la anemia perniciosa, aquella que da por deficiencia de vitamina B12, y otras entidades como tal. Esto no solamente es en pulmones, no solamente es en páncreas, también puede ocasionarse en el hígado, y bueno, ocasiona el 5% de cirrosis o de cirrosis biliar focal, y bueno, esto también cuando va incrementando se asocia a hipertensión porta. ¿Cuál es el problema principal en ellos, además de los problemas gastrointestinales y endocrinos? Pues también la parte pulmonar, que de hecho es la que le da su nombre. Estos individuos tienen infecciones crónicas. ¿Por qué? Pues porque sus mocos siempre son muy espesos y tienen mucha facilidad de que se sobreinfecten por diferentes bichos, ¿sale? De hecho, el problema de infecciones crónicas a la larga causa insuficiencia pulmonar, que en el 80% de estos pacientes es su causa de mortalidad. De hecho, en ellos es tan común tener crecimiento de infecciones bacterianas que habitualmente a los 3 años cualquier individuo que tenga fibrosis quística ya tuvo o tiene por ahí pseudomonas aeruginosa, ¿vale? O sea, todos ellos tienen bichos, pero no se imaginen que cualquier cosa, sino tienen bichos y bichos en serio, ¿no? Los nosocomiales o pseudomonas que son muy, muy agresivos y difíciles de quitar. O el otro, pues puede ser esta cepacia, que finalmente también es una pseudomona, una variante, como puede ser Burgdorfia, que de hecho cuando tienen niños con este tipo de infecciones, pues bueno, generalmente su pronóstico es bastante malo. Desde el punto de vista endocrino, pues ya habíamos comentado, recuerden que el páncreas es exócrino y endocrino, pues si nos hablamos de la parte endocrina, pues el 40% de los adolescentes que tienen fibrosis quística va a tener alteraciones en el metabolismo de la glucosa, básicamente porque esos quistes pueden alterar la producción y la actividad por las células beta, las alfa, ¿sale? Entre otras, y bueno, van a tener mayor descontrol o mayor predisposición a diabetes entre ellos, sobre todo si son mujeres, ¿sale? ¿Qué otras glándulas están afectadas? A nivel del sistema urogenital, también acuérdense que tenemos muchas secreciones, ¿sale? Que de hecho, en el caso de los varones, pues esas secreciones que vienen de la vesícula
seminal o de la próstata, pues tiene la función de amortiguar el pH vaginal y, bueno, ayudarnos en la vía reproductiva. Pues en teoría el moco es tan severo, tan espeso, que puede obstruir completamente los conductos deferentes y en ocasiones la presencia de tanto moco puede hacer porque de plano desaparezcan estos conductos deferentes. Entonces, por ejemplo, en una clínica de fertilidad, cuando tengo pacientes que tienen azospermia, oligospermia, y hago el estudio para ver cómo están esos vasos sanguíneos, para esos vasos deferentes, pues me doy cuenta que no lo tenemos como en ese esquema, que nada más falta uno, sino que de los dos lados no tenemos conductos deferentes. Entonces, aunque este individuo tenga buena espermatogénesis y demás, pues no hay manera que la saquemos del epididimo para que llegue al resto de la economía. Entonces, los voy a encontrar principalmente en estas tiendas de reproducción asistida. ¿Sale? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, en los varones, la expresión o la secreción de estas glándulas, estos testículos, para la producción de células sexuales, está disminuida. Entonces, también, si no es porque están tapados de esos conductos deferentes, es por la falta de producción, pueden tener infertilidad. En el caso de las mujeres, habitualmente no tenemos problemas de fertilidad, tienen un adecuado funcionamiento. Si acaso lo que llama la atención es que algunas de ellas, el 8%, puede tener una agenesia de útero y vagina, si sus conductos paramesonéficos degeneran, no tenemos esta formación, y cuando hacemos estudios moleculares nos damos cuenta que el 8% de las mujeres con ausencia de útero y vagina pueden tener mutaciones en el canal de cloro. ¿Vale? Entonces, bueno, si queremos ver la manifestación clínica por etapas de la vida, vamos a ver que en un neonato la parte importante es el hilio y la toxina. Si hablamos de un preescolar, ahí ya empieza el problema de infecciones, neumonías pues frecuentes, y bueno, eso va a hacer que tenga bajo crecimiento, que tenga diarrea crónica, pues se falla en la producción de las enzimas pancreáticas, que pueda tener colestasis, deficiencia de vitamina A y E, y bueno, con neumonías frecuentes por Staphylococcus aureus cuando son externas. Si son internosocomiales, bueno, esas sí son mucho peores, ¿no? ¿Qué pasa con la parte escolar? Bueno, estos niños tienen también, acuérdense que no son solamente estas secreciones las que se alteran, sino también los unos paranasales, y bueno, ellos van a tener entonces para poder expectorar este moco, y bueno, tener esos cambios de presión, pueden tener mayor cantidad de pólipos nasales. Esto también puede ser a nivel del intestino, ¿sí? Pueden tener prolapso rectal con un estreñimiento crónico, además de la hepatopatía de la pancreatitis. Y si es un adulto, pues bueno, van a tener también otras enfermedades como aspergillosis, que bueno, finalmente va a causar más inflamación en el tejido pulmonar. Esto va a hacer que los alvéolos, de plano, al estar tapados estos conductos alveolares, se cierren y los alvéolos se rompan, ¿no? Tenemos ahí entonces un dato de hemoptisis, la azoospermia que habíamos comentado, los edemas pulmonares, las broncoectasias, que sería la ruptura de estos alvéolos, y bueno, recuerden que también las hormonas que tienen que ver con la producción y maduración sexual son lipoides, y bueno, muchas de ellas pues, también tienen una mala absorción. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, igual que en las anteriores, es por cuadro clínico, y lo pueden confirmar, bueno, si podemos hacer estudio molecular, pues qué mejor, pero si no, pueden hacer estimación de cloruro en sudor, en donde si tenemos por arriba de 60 milimoles por litro, decimos que tenemos fibrosis quística, ¿vale? Si podemos hacer ese tipo de estudios. ¿Cuál es el problema? Pues que estos pacientes tienen mala absorción, tienen diarrea crónica, tienen otros problemas, entonces tienen desnutrición, y en pacientes con desnutrición a veces sale negativo el estudio, aunque sí tengamos la entidad, ¿sale? Entonces hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué hacemos en México? Bueno, pues en México, aparte del cuadro clínico, lo que hacemos es pedir el análisis molecular, que básicamente es con una PCR para ver la frecuencia de los homocigotos, como en este caso, que nada más ve una sola bandita, ¿vale? Que es individuo homocigoto, y buscamos 34 mutaciones frecuentes, ¿sale? Si entonces 34 mutaciones de en forma dirigida con esa PCR no encontramos, entonces nos vamos a secuenciar el gen, ¿sale? Si tengo dinero y puedo desde el inicio, pues si yo estuviera en el mundo ideal, primero pido mi secuenciación y ya después, si puedo, hago las mutaciones, que ya no tendré mayor caso, ¿vale? Pero bueno, aquí en la realidad, pues nos vamos primero por el más barato.
¿Vale? ¿Y qué hacemos con ellos? Pues bueno, es una entidad que hace unos años se morían, ¿no? Ahora, pues no se mueren, pero si tienen una calidad de vida, tal vez no lo que esperamos, ¿no? No es lo ideal. Entonces, ¿qué hacemos? Nos manejamos una dieta que tenga mayor cantidad de líquido, una dieta que tenga mayor cantidad de fibra, para que las heces sean pues lo más pues suaves posibles para que no tengamos problemas de obstrucción. Les damos las enzimas pancreáticas externas para evitar esos problemas de mala absorción. Les damos dosis extras de vitaminas liposolubles para evitar la anemia y otras alteraciones a nivel nutricional. Ese moco que tenemos atorado en los pulmones, generalmente lo que hacemos es dar una fisioterapia torácica. Entonces, bueno, a mí lo que me ha tocado ver es que cuando llegan los rehabilitadores pulmonares, así igual que ahorita con el COVID, les ponen sus chalecos, imagínense ustedes como chalecos salvavidas, en donde tienen ciertos movimientos como si les estuvieran dando percusiones o estuvieran golpeando, y esa puño percusión, pues bueno, es automática, entonces se cansa, y lo que hacen es precisamente estar ayudando a la movilización de ese moco, ¿sale? Se dan broncodilatadores, antibióticos de por vida, ¿vale? O sea, estos niños, así bajita la mano, siempre tienen su quinolona de menos para su tratamiento. Y bueno, idealmente para las infecciones que tienen, pues estos pobres sí hay que estarlos hospitalizando. Y pues ya con macrólidos, básicamente, es como se va dando el tratamiento. Y pues ya usando meropenem y estos tipos de antibióticos ya de muy, muy alto espectro, es como podemos tratarlos. Y bueno, lo ideal, aunque no siempre lo hacemos en nuestro país por las condiciones que tenemos, pues es darles un trasplante pancreático, hepático y pulmonar. Con esto vamos a evitar todas las complicaciones que estábamos comentando. Actualmente para la fibrosis quística tenemos varios proyectos de terapia génica, en donde lo que están haciendo es dar un tipo de proteína recombinante para que ayude a que madure esa proteína y pueda después hacer la producción de estos canales de cloro. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas con esto? No, doctora. ¿No? Bueno, ya me pasé de las 6, ya son 6:10. ¿Me pueden regalar hasta las 6:30 o ya terminamos por hoy? Digo, por mí no tengo problema, si no lo vemos mañana junto con las herencias ligadas al X. Como me digan. ¿Nos seguimos o mañana? Hablen ahora, callen para siempre. Ahora si no puedo dejar que se pongan de acuerdo con Aranza porque si no pierdo más tiempo. Entonces, si quieren hacer su votación ahorita y me dicen, yo no tengo mayor problema. Va, votamos. ¿Mande? ¿Ya votaron? ¿O están votando? Estamos votando en el grupo, espera. Ok. Yo no puedo ver la votación, así que nada más me dicen. Para fibrosis quística, bueno, para hiperplasia suprarrenal, por si les queda la duda de qué tanto son 12 diapositivas, ¿vale? Eso es lo que nos queda. Ya vimos la mayor parte. Doctora, creo que la mayoría prefiere que sea mañana. A ver. Ok, no hay ningún problema. Está muy bien. Sí. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Según el calendario que les di, tenemos examen ya pues parcial esta semana, el 25, ¿sale? Que ya sería fuera de horario de clase, por eso ya ahorita no he hecho los semanales. Entonces, esa sí la pueden hacer después la votación y me dicen mañana si quieren que hagamos ese examen parcial, además de los semanales que nos faltan, o si solamente en el parcial, que lo haría más largo, incluimos las dos cosas. Consideren que aunque sean varios exámenes, pues el tema lo tienen que estudiar por completo, y al tener varias calificaciones, pues en alguno de ellos les llega a ir no muy bien, pueden compensar. El examen parcial, no voy a preguntar conceptos. El examen parcial son casos clínicos, viñetas, ¿vale? Entonces el enfoque también va a ser distinto. Entonces mañana o más tarde, ya después que se pongan de acuerdo, me dicen, doctora, solamente el parcial el viernes, va. Si me dicen, doctora, no, el parcial, pero además los semanales que tenemos pendientes con controles de lectura, también va, ¿vale? Ya me dicen mañana. ¿Ok? Pues bueno, muchas gracias por su paciencia y nos estamos viendo el día de mañana. Mañana sí comenzamos a las 4, sin contratiempos.
¿El parcial entonces es el 25? Pues porque no sé por qué les puse el 25. Ya no me acuerdo. Pero según su calendario tenemos el 25. Yo creo que como veníamos haciendo los exámenes en viernes, por eso lo dejé el 25. Okay. Y para que de preferencia sea por fuera de los horarios de clase, porque si aplico examen en el horario de clase, pues es una clase que pierdo, una sesión. Entonces, pues para no retrasarnos, pero bueno, como ustedes quieran. Este examen sí va a ser parcial escrito. A veces hacemos parciales que son orales, ¿sale? Ahí he hecho a la mano del WhatsApp y voy lanzando preguntas como tipo viñetas en el WhatsApp y durante todo van llegando a la conclusión de algunos casos clínicos. Pero aquí lo que me interesa es que le vean la aplicación. Igual y me dicen, es que doctora, ¿para qué nos aprendemos todas las mutaciones? Pues sí, igual si no dominan las mutaciones, pues está trágico, pero no tanto como si se les va el diagnóstico, ¿no? O que no lo piensen. Por eso hacemos los ejercicios prácticos, que era lo que hacían en el GEA, pero pues ya no se puede. ¿Sale? Entonces ustedes chequenlo y me avisan, por favor. ¿Sale? Nos vemos mañana a las 4. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.